Fray Luis de León, poema Francisco de Salinas. Ahora os hablaré sobre el autor. La obra poética de Fray Luis de León, escrita entre los años 1527 y 1591, está formada por 34 poemas, ninguno de los cuales fue publicado en vida del autor. La primera edición de su poesía la hizo Quevedo en el año 1631. Suelen dividirse en 3 grupos: traducciones de clásicos, algunas versiones de textos sagrados y 23 poesías originales. Casi toda su poesía gira en torno al tema del ansia de paz espiritual y de armonía, la búsqueda de una serena felicidad, la aspiración a la paz interior y el rechazo de las inquietudes mundanas. La huida de este mundo y la contemplación del más allá solo puede conseguirse con una vida solitaria y austera en el campo o dedicándose al estudio. Ahora haremos una breve introducción sobre la oda que más tarde analizaremos más detalladamente. Esta oda es la oda tercera, está dedicada a Francisco de Salinas, un músico ciego amigo suyo y catedrático, como él, de la Universidad de Salamanca. En ella expresa la idea platónica de que el arte, la música en este caso, sirve para liberar el alma de los engaños y las impurezas mundanas, y elevarla a los más sublimes misterios. El poema comienza describiendo el efecto que produce en el poeta la música maravillosa de Salinas, cuyas notas son un reflejo de la música celestial. Gracias a ella, el alma recuerda su origen divino, y alejada de las apariencias materiales, se siente transportada a la suprema armonía del universo. En esta ascensión, atraviesa todas las esferas hasta llegar a la última, la del cielo, donde percibe la música divina, una experiencia muy difícil de comunicar. La oda, compuesta por 10 liras, estrofas de 5 versos y rimas consonantes, introducida por Garcilaso en España, aunque este solo la usara una vez. Su esquema es 7A, 11B en mayúsculas, 7A, 7B, 11B en mayúsculas. El tema de esta oda es admiración, más bien dicho, amor por su amigo, expresada en el éxtasis que produce su música a quien la oye. Ahora explicaré brevemente la estructura. Hay una gradación ascensional hasta la lira quinta, casi como fuéramos subiendo escalones en una escala mística, y que alcanza el clímax en las estrofas sexta y séptima, donde se mezclan la música terrenas y celestes, alcanzando el alma, el gozo extremo, transportada, no oye ni siente nada que no sea la armonía. En la octava se produce el anticlímax, muy horaciano, que nos devuelve al mundo real, bajo y vil sentido. En la novena y en la décima, ya en el mundo real, Fray Luis... Ahora vamos a empezar a explicar la estructura de esta oda. Ya con el primer verso, el aire se serena, el poeta nos prepara, casi como si nos provocara una relajación, para asimilar el sentido del poema. El ritmo accentual, yámbico, potencia esta disposición, aunque el vocativo Salinas parece ponerle en contrapunto más cercano. Luego nos avisa con ese adjetivo extremada de que estamos a punto de deleitarnos con algo admirable. Ahora os voy a explicar qué significado tienen las palabras puestas en rojo. La palabra aire se refiere, además del significado propio, equivale también al cielo. Las palabras no usada se refieren a infrecuente y también pura, no gastada. Y finalmente en esta estrofa la palabra extremada viene a decir que es perfecta, sublime. Francisco de Salinas, ciego de nacimiento, llegó a ser una maravilla en la ejecución y un sabio en la ciencia musical. En la segunda estrofa observamos el anafórico cuyo, un engarce con la primera lira, que se extrañó en unas estrofas las de Fray Luis, que son tan independientes sintácticas y semánticamente como en pequeños poemas individuales. Aquí el alma se mueve todavía entre dos polos, olvido y esclarecimiento, antes y después de escuchar la música. Las palabras destacadas son el alma, que se refiere a el alma que en este mundo ha llegado a olvidarse de sí misma, despierta al son divino de la música y vuelve a tomar conciencia de sí misma y elevarse como corresponde a su origen. La palabra origen se usa aquí en género femenino. En la tercera estrofa nos muestra lo vil, lo bajo para potenciar más lo sublime, a lo que tendemos. Hay bimembraciones, suerte y pensamiento, caduca y engañadora y muy renacentista. Las palabras destacadas aquí son cómo se conoce, que se refiere al alma, reconoce y recuerda su origen divino, mejora en su suerte y en su pensamiento. Las palabras el oro desconoce, que significa desprecia al oro como símbolo de todo lo caduco y mundano, y la palabra belleza, que se refiere a la belleza mundana, que según Platón es simple apariencia engañosa si se compara con la absoluta. En la cuarta estrofa continúa la ascensión hasta llegar a la más alta esfera, verso con aliteración de aes que le dan luminosidad y acento en la cuarta y séptima, dacilítico, que parece marcar al alcanzar lo más alto un cierto cambio de paso con respecto al ritmo yámbico. Fray Luis se apoya en las teorías pitagóricas de la música de las esferas.
Aquí las palabras destacadas son las más altas esferas, que se refiere al cielo, la esfera de Dios, según Pitágoras. El universo estaba formado por esferas o cuerpos celestes, sucesivos que, al moverse, producían notas musicales y emitían una concordancia musical. La novena esfera, la de la Tierra, por ser esta inmóvil, no emitía sonido alguno, en la quinta ya está el alma en contemplación de Dios, el gran maestro, cuya música era, según San Agustín, la armonía del universo, denotado por la metáfora inmensa cítara en el poema. Hay aliteración de tes en el quinto verso, como para apoyar al participio sustentado. Esta música sagrada, tocada por el gran maestro, todo lo sustenta. Las palabras destacadas aquí son: según la teoría de Pitágoras, la armonía y el orden universal se manifiestan en la música, de ahí la expresión música celestial. En esta estrofa se describe como el alma, transportada por la música, se eleva hasta el contemplar la perfecta armonía. La palabra aquesta, fusión de aquesta a esta, cítara instrumento músico de cuerda que tiene un sentido metafórico. La armonía del universo es regida por Dios, el gran maestro, que tañe la cítara, imagen o metáfora del mundo. Y las palabras eterno templo, que se refieren a el universo es un templo que se sustenta en las proposiciones musicales del son sagrado o divino. En las estrofas sexta y séptima se da la unión y Fray Luis nos la muestra con sustantivos y adjetivos apropiados: concorde, consonante, dulcísima, armonía, dulzura, hasta llegar al tercer verso de la séptima lira. En él, en sí se anega todo vocales claras, que nos hacen navegar por un mar de música y poesía, hasta no oír ni sentir nada fuera de esta armonía. Las palabras destacadas aquí son números concordes, que se refiere a el alma, hecha de imagen de Dios, puede entrar en amorosos intercambio armónico con la música divina. Las palabras consonantes respuesta se refieren a la que da el alma al concierto de la armonía universal. La armonía que hay en el alma concuerda con la de los astros, y tanto una como otra proceden de la suprema armonía que es Dios. La palabra ambos se refiere a los números concordes de las dos cítaras, el alma y el mundo, y las palabras se mezclan. Aquí la palabra destacada es el alma, que se refiere en él el mar. Así se ahoga la armonía universal, ajena a cualquier accidente terrenal. El alma queda extasiada en la contemplación. Comienza en un apóstrofe para después bajar la vista a aqueste bajo y vil sentido. Otra estructura mimbre que ahora remarca el descenso. Desmayo dichoso, muerte que das vida, dulce olvido. Oxímoro y paradoja muy en la línea de la poesía mística, y que pueden ser un trasunto de la dualidad música celeste-música terrena que nos hace ver el poeta. Las palabras destacadas aquí las vamos a hablar ahora. Mediante estas paradojas desconcertantes se pretende expresar el momentáneo alejamiento del terreno, así como lo incomunicable de la experiencia espiritual de la unión con Dios. La palabra durase se refiere a ojalá durase, y la palabra aqueste se refiere a fusión de aqueste a él. En las liras novena y décima hay un hálito de nostalgia por lo visumbrado, y en lo que no puede extasiarse para siempre, pues ha de volver a este vil sentido, anticlímax, nostalgia intensificada con el pleonasmo, triste lloro, referido a todo lo visible de este mundo. Pero la música de Salinas escapa de lo ruin, comprendía ese sintagma, todo lo visible, y acaba el poema con la alabanza final al maestro, que es capaz de despertar los sentidos del que escucha su música, y que estos mismos sentidos queden amortecidos a todo lo ajeno a ella. Las palabras destacadas significan: las palabras Apolo Sacro Coro, los poetas en concreto se están dirigiendo a sus amigos poetas de Salamanca, a los que aconseja que oigan la música de Salinas, como único gozo en las tristezas de este mundo. De ese modo podrán compartir la maravillosa experiencia. Este verso es un delicado consuelo a Salinas, el músico ciego. Lo visible no es sino motivo de tristeza, y la palabra de continuo significa de continuo. Esta última estrofa insiste de nuevo en la armonía entre el alma y el universo, regida por Dios. Por eso le ruega a su amigo que suene sin cesar la música y despierten así los sentidos al bien divino, olvidándose de todo lo demás, quedando a lo demás.